Buenas tardes, profesor. Me presento. Soy el alumno Roger Castillo Castellanos, tercero A, Ingeniería, y este trabajo sería para la segunda actividad, en base a la primera actividad, que sería la diapositiva a la introducción para la materia extracción de conocimiento en base de datos. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial, IA, es un conjunto de tecnologías que permiten a las computadoras aprender, razonar y realizar una variedad de tareas avanzadas de forma que antes requerían inteligencia humana, como comprender el lenguaje, analizar datos y hasta proporcionar sugerencias útiles. Es una tecnología transformadora que puede generar un cambio positivo y significativo en las personas, las sociedades y el mundo. Esto abarca muchas disciplinas diferentes, como la informática, análisis de datos y las estadísticas, la ingeniería de hardware y software, la lingüística, la neurociencia y hasta la filosofía y la psicología. La IA consiste en enseñar a las computadoras a hacer las actividades increíbles que nuestros cerebros pueden hacer, desde comprender el mundo que las rodea hasta aprender temas nuevos y generar ideas originales. Tenemos que dentro de las aplicaciones principales en las que se usa la inteligencia artificial están los asistentes virtuales tales como Siri, Alexa, entre otros. También el reconocimiento facial se ha visto potenciado a través de la seguridad y el desbloqueo. Tenemos el diagnóstico médico usado para la detección aislada de ciertas enfermedades. Los vehículos autónomos cuentan con su propia IA. La generación de texto, copywriting, guiones y resúmenes también se ha visto facilitada gracias a estas herramientas. Tenemos la visión por computadora, análisis de imagen y video, la traducción automática como la de Google Translate que se hace en tiempo real ahora, y la recomendación de contenido por parte de algoritmos como Netflix o Spotify. Tipos de procesamiento en la inteligencia artificial. Tenemos las máquinas reactivas. Ese es el nivel más simple dentro de la clasificación de Heights. Se consideran como máquinas reactivas a todas aquellas que, si bien hacen uso de inteligencia artificial, no son capaces de recordar ni usar experiencias previas para tomar decisiones. Después tendríamos los de tipo memoria limitada. A diferencia de las máquinas reactivas, estas sí cuentan con una memoria, aunque de manera un poco más limitada. Por consiguiente, tendríamos la teoría de la mente. En este nivel, las máquinas son capaces de procesar emociones y realizar procesos de reflexión propios de la mente humana. Con esto se espera que las máquinas puedan comprender mejor las intenciones a las que están expuestas en la actualidad. No se cuentan aún aplicaciones concretas dentro de esta categoría, pero se espera que sea uno de los modelos más innovadores. Y tendríamos lo que ya sería definitivo en algún punto lejano, la autoconciencia. Se trata del nivel más alto que se puede desarrollar la inteligencia artificial. La idea es que en este punto las máquinas sean capaces no solo de comprender emociones, sino también de tener propias. Sí, algo, si bien se ve bastante alejado, es lo que se espera en un futuro, como la cumbre de esto. Y por último, mencionar lenguajes y herramientas de inteligencia artificial, entre los cuales destacan Python como el principal lenguaje de programación, Java, R y C Sharp. Y tendríamos como herramientas y ciertos frameworks, TensorFlow, PyTorch, me parece que también Skillshare. Pasando al siguiente tema, tenemos ¿qué es el Machine Learning? Machine Learning es un tipo de inteligencia artificial que lleva a cabo tareas de análisis de datos sin instrucciones explícitas. La tecnología del Machine Learning puede procesar grandes cantidades de datos históricos, identificar patrones y predecir nuevas relaciones entre datos previamente desconocidos. Puede llevar a cabo tareas de clasificación y predicción en documentos, imágenes, números y otros tipos de datos.
Ahora vamos a pasar a lo que son las principales aplicaciones del Machine Learning para poder comprenderlo mejor. Tenemos los sistemas de recomendación. El motor detrás de lo que te sugiere Netflix, Amazon o Spotify está basado en esto. Además, también encontramos que sirve para la detección de fraude bancario. Los algoritmos que bloquean tu tarjeta de crédito y detectan compras con patrones inusuales. Mantenimiento predictivo. En la industria se usa para predecir cuándo va a fallar un motor antes de que se rompa, ahorrando millones de pesos, dólares para la compañía. También lo encontramos en lo que son los filtros anti-spam, precios dinámicos, análisis de sentimiento, predicción de inventario e incluso podríamos verlo en diagnóstico médico preventivo. Y estas serían algunas de las principales aplicaciones que tiene el Machine Learning. ¿Ok? Continuando, tenemos los tipos de procesamiento que hay en Machine Learning. En mi caso, encontré lo que serían estos tres principales. Tenemos procesamiento supervisado, donde el algoritmo procesa bases de datos que están etiquetadas, es decir, en términos de base de datos existe una columna objetivo, el target, cuyo valor ya conocemos en los datos históricos, donde mapea la relación entre las variables independientes, las características y la variable dependiente etiqueta, para predecir valores futuros. Después tendríamos el procesamiento no supervisado. Procesa bases de datos no etiquetadas. El algoritmo recibe los datos crudos sin ninguna columna. Objetivo que le diga qué buscar así. Explora la estructura subyacente de la base de datos para agrupar registros similares. Clustering o reducir la cantidad de variables, reducción de dimensionalidad. Y por último tendríamos el tipo de procesamiento por refuerzo. No procesa un dataset estático, en su lugar, el algoritmo agente interactúa con un entorno dinámico y genera sus propios datos a través de prueba y error. Esto optimiza sus decisiones basándose en un sistema de recompensas o penalizaciones. Y por último, en este apartado tendríamos los lenguajes y herramientas de Machine Learning. Podemos ver que Python y C Sharp, incluso R, se siguen usando, pero al lado de las herramientas frameworks también tendremos TensorFlow, pero tendremos unas nuevas como Pandas, GBoost o Jupyter Notebook. ¿Qué es el data mining? La minería de datos es una técnica asistida por computadora que se utiliza en los análisis para procesar y explorar grandes conjuntos de datos. Gracias a las herramientas y los métodos de minería de datos, las organizaciones pueden descubrir patrones y relaciones ocultas en sus datos. La minería de datos también transforma los datos en brutos en conocimiento práctico. Aquí es donde las compañías utilizan dicho conocimiento para resolver problemas, analizar las consecuencias que tendrán en el futuro esas decisiones y aumentar sus márgenes de beneficio. Pasamos a las principales aplicaciones que tiene el datamine. Encontramos, como ya vimos anteriormente, que es muy fuerte en el análisis del mercado. Descubrir que los clientes que compran pintura suelen comprar cinta adhesiva es gracias a esto. Así como la predicción de abandono. Esto analiza el historial de los clientes para indicar en qué patrones el usuario podría cancelar su suscripción y quizás hacer ofertas o esa parte. También tenemos la segmentación avanzada de clientes. Aplicar algoritmos de clustering sobre una base de datos inmobiliaria para agrupar automáticamente a los compradores. Detección de anomalías contables. Y, bueno, a mí me interesaría más optimización de recursos humanos. Analizar los registros históricos del personal y las rotaciones de turnos para descubrir qué variables influyen más en la productividad o el desgaste de los empleados. Tenemos minería de textos en salud. Podría ser útil en lo que se refiere aquí es para extraer los patrones de los expedientes médicos y notas de doctores
quizás para encontrar más esos patrones en las enfermedades raras. Análisis de riesgo crediticio es el que usan los bancos al momento de dar los créditos para aprobarlos o no en base a esto. Y la detección de intrusiones en redes. Después vendría los tipos de procesamiento en data mining. Según los datos y la fiabilidad de la minería, esta puede tener varias ramificaciones o especializaciones. A continuación se presentan algunas. Como primer tipo tendríamos la minería de procesos, donde esta es una rama de la minería de datos cuyo objetivo es detectar, supervisar y mejorar los procesos empresariales. Extrae el conocimiento de los registros de eventos que se encuentran en los sistemas de información, ayudando a las organizaciones a ver y comprender lo que ocurre día a día. Después estaría la minería de textos, que utiliza un software de minería de datos para leer y comprender un texto. Los científicos de datos suelen utilizar la minería de textos para automatizar el descubrimiento de conocimientos en recursos escritos como páginas web, libros, correos electrónicos, reseñas y artículos. Por último estaría la minería predictiva, la cual se usa también en el ámbito empresarial para predecir tendencias. Ayuda a los líderes empresariales a estudiar el impacto que tienen sus decisiones en el futuro de la empresa y a elegir las opciones más eficaces. Bien, por esa parte tendríamos como principales lenguajes y herramientas del data mining a RapidMiner, Key9, SQL, Python, SAS, Orange, Apache, Mahout, PostgreSQL, Tableau, R, IBM y Weka. ¿Qué es la Big Data? Bueno, tenemos por Big Data lo que engloba el conjunto de extremadamente grandes y diversos datos estructurados, sin estructurar o semiestructurados, que siguen creciendo exponencialmente a lo largo del tiempo. Y en esos conjuntos de datos son tan enormes y complejos en volumen, velocidad y variedad de los sistemas de gestión que no pueden ser almacenados, procesarlos ni analizarlos. Aquí es donde entra lo que son las tecnologías para la Big Data, que ayudan a estos corporativos que poseen estos inmensa cantidad de datos a poder agilizar los procesos. Después tendríamos las principales aplicaciones para la Big Data, donde encontramos la optimización de rutas logísticas, por ejemplo, ya que el Google Maps GPS, al tener tantos datos de las ubicaciones, pues esto ayuda a enrutar las que nosotros necesitamos. Mantenimiento industrial vía telemetría. Podemos monitorear y procesar miles de lecturas por segundo provenientes de los sensores. Ciudades inteligentes o las Smart Cities, ya sea los semáforos, cámaras o los medidores de agua o luz. También encontramos los sistemas de recomendación a escala global, los que manejan Amazon o YouTube al momento de sugerir videos, en el caso de YouTube, o productos en el caso de Amazon. Tenemos que también lo podemos encontrar en el trading algorítmico. Esto es para lo que es la bolsa de valores y ciertas acciones que hay en el mercado global. Incluso podemos ver la Big Data en el análisis genómico, en el campo de bioinformática, donde se requiere procesar esos archivos para desarrollar medicinas personalizadas. Tenemos también la monitorización de ciberseguridad a nivel país, lo que usan los gobiernos y grandes corporativos. Y por último estaría el análisis de sentimiento en redes sociales. Eso es para ver al momento de una campaña o algo así, el feedback que tiene con respecto a esto. Después tendríamos los tipos de procesamiento que hay en la Big Data. Tenemos que las empresas pueden adoptar diferentes métodos de procesamiento de datos en función a lo que requieran. Como principal, o bueno, como primero, tendríamos el procesamiento por lotes. En este método, los datos no se procesan, sino que es en intervalos programados y sigue siendo una opción rentable para cargas de trabajo repetitivas con una intervención humana mínima. Después estaría el procesamiento en tiempo real, donde es vital para las aplicaciones sensibles al tiempo.
como monitoreo por atención clínica o la detección de fraude. Seguido de esto, vamos con el multiprocesamiento, donde las tareas se distribuyen, en este caso los procedimientos, en varias CPUs para manejar la Big Data de manera más eficiente. También estaría el procesamiento de datos, que como su nombre lo indica, es un proceso manual de datos donde se implica la intervención humana. Así que puede ser un poco más lento, pero en ciertos contextos normativos donde se necesita un juicio humano, es mejor para evitar los errores. Y por último, procesamiento en línea. El procesamiento en línea admite interacciones continuas de datos en tiempo real en entornos como las redes sociales. Por último, aquí estaría los principales lenguajes y herramientas que encontramos en la Big Data. Tenemos a Apache Hadoop, Apache Spark, Apache Kafka, bases de datos no SQL, tenemos al sistema Scala, Java, Hive, Python, Amazon Redshift, Apache Flink, Elasticsearch y Flash.